Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy tenemos el último seminario, el seminario 12 de fotoquímica. Es un seminario de los más fáciles, así que esperemos que les resulte de esa manera. Es un tema completamente distinto a lo que venían viendo, aunque tiene cosas de cinética. Vamos a retomar algunos puntos principales de este seminario que se dan en el video que tenían que mirar, ¿sí? Que nos van a servir al momento de realizar los ejercicios y un poco también a nivel conceptual, qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, qué son las reacciones fotoquímicas, a diferencia de las reacciones químicas que veníamos viendo hasta ahora. Las reacciones fotoquímicas se generan a través de la activación de algún tipo de reactivo por absorción de un fotón o cuanto de luz, ¿sí? O de radiación electromagnética. Entonces, tenemos una determinada molécula que al llegar el fotón se activa y genera un estado electrónicamente excitado para luego llevar a productos. También, como reacciones fotoquímicas, tenemos las reacciones quimioluminiscentes, que no son las que absorben luz, sino las que generan luz. Entonces, esos dos tipos de reacciones son reacciones fotoquímicas, a diferencia de las químicas donde la luz no está implicado, la energía o la radiación electromagnética no está implicada. Otra cosa que vamos a recordar, que nos va a servir para los ejercicios, es la ley de Stark-Einstein, que dice que es el segundo principio o ley de activación cuántica. Dice, en la etapa inicial de una reacción fotoquímica, una molécula es activada por la absorción de un cuanto de radiación. Y entonces aquí se va a aplicar la regla de que un fotón corresponde a una molécula. Y esto hay que sí hacer una salvedad, que no siempre es el caso, sino que se aplica solo a procesos primarios de absorción o de emisión de luz. Y otra cosa que les voy a rescatar es el concepto de rendimiento cuántico, que se utiliza mucho en fotoquímica, porque no siempre se da que el rendimiento cuántico es 1, sino que de lo absorbido no todas las moléculas reaccionan. Entonces hay que hablar de este término que nos relaciona las moléculas consumidas o formadas en función de los fotones que se absorben, pero que también se puede expresar esta ecuación como los moles consumidos o formados en función de los Einstein absorbidos. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, a veces es más fácil usar una que otra según los datos que tenemos en el problema, pero bueno, si falta algún dato también se puede calcular, así que quizás yo llego con una fórmula y ustedes llegan con la otra. No hay problema, se puede hacer de cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, si tienen la guía a mano, vamos a comenzar con el ejercicio número 3. Vamos a ir de lo más completo a lo más simple, así los más simples los pueden ir resolviendo ustedes. Entonces, este ejercicio nos dice, en la fotobromación de ácido cianímico a ácido dibromocianímico, utilizando un haz de luz de 435,8 nanómetros con una potencia de 1.4 por 10 a la menos 3 joules sobre segundo, produce una disminución de 0,075 milimoles de bromo durante una exposición de 20 minutos. La solución absorbió 80,1% de la luz que pasó a través de ella. Calcule el rendimiento cuántico. Bueno, para tener cositas en cuenta al momento de resolver estos ejercicios que son fáciles. Lean todo lo que tenemos de datos, ¿sí? Muchas veces casi todos los datos se van a utilizar y no podemos dejar de tenerlos en cuenta. Por ejemplo, nos da un tiempo, nos da una potencia, nos está dando un porcentaje de lo absorbido. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a extraer del problema cuáles son los datos, ¿sí? Es la longitud de onda, el tiempo, los moles, la energía absorbida y la potencia. Por lo general, es más fácil, y en realidad cuando hacemos la división, sobre todo para calcular el rendimiento cuántico,
Los moles los vamos a dejar en moles, ¿sí? No podemos utilizar milimol o micromol o nanomol. Pasen siempre el dato que les den a moles. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las unidades de tiempo. Si nos están dando una potencia en joule por segundo y la exposición nos la dan en minutos, bueno, dejemos todo expresado en segundos para ver realmente qué podemos hacer con esos números y poder comparar una cosa con otra. Entonces, lo primero que vamos a recordar es cómo calcular el rendimiento cuántico, que es lo que nos pide. Como acá me está dando los moles como dato, yo voy a utilizar el rendimiento cuántico que me permite utilizar los moles, que es moles consumidos o formados sobre Einstein absorbidos. Entonces los moles ya los tengo, que son estos, porque acá me está diciendo que disminuyen en esta cantidad de moles. Entonces este dato ya lo tengo. Lo que tengo que calcular es realmente cuántos Einstein se están absorbiendo en la solución. Para eso, entonces vamos a tener en cuenta el tiempo de exposición, el porcentaje absorbido, etc. Primero podemos calcular cuántos Einstein se emitieron en total durante todo el tiempo de exposición. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, generalmente vamos a usar la ecuación del cálculo de la energía que nos permite determinar cuál es la energía que tiene un fotón. Sabiendo cuál es la energía de un fotón, la podemos multiplicar por el número de Avogadro y calcular los Einstein, o la energía de un Einstein. Entonces, en este caso, la energía de un fotón está dada por la constante de Planck, por la constante de la velocidad de la luz y la longitud de onda. Las dos primeras son constantes y la longitud de onda nos la da el problema, solamente que la vamos a tener que expresar siempre en metros. ¿Para qué? Para que podamos simplificar los metros de arriba de la constante de la luz con los metros de abajo, ¿sí? Y ahí vemos que nos queda como unidad los joules. Esa energía es la de un fotón, siempre. Y esto casi siempre lo vamos a tener que calcular. Una vez que tengo la energía de un fotón, entonces sí puedo pensar cuál será la energía de un Einstein. Y para eso simplemente multiplico por el número de Avogadro. Acordémonos que queremos llegar a los Einstein absorbidos. Entonces, esa cantidad aumenta al expresarla por Einstein, pero esto en realidad no es el valor real del problema, porque hay una potencia que me está diciendo que yo emano tantos joules por segundo, porque los pongo 20 minutos, entonces tengo que ver también, tengo que tener en cuenta, ¿sí?, este tiempo y esta potencia. Entonces, yo lo que sé es que en un segundo tengo tantos joules. Bueno, en 20 minutos o 1200 segundos, ¿cuántos joules tengo? Fíjense que son, por lo general, o ecuaciones simples que aplicamos o reglitas de 3. Entonces, ahora que sé cuántos joules tengo en esa potencia, yo puedo decir, bueno, esta energía en un Einstein, ¿cuál sería la energía de esta potencia? O cuál sería la cantidad de Einstein que tiene mi potencia, que es lo que estoy usando. Entonces, así encuentro una relación para saber realmente cuántos Einstein le estoy entregando. Bueno, aquí tenemos el valor, ¿sí? Ahora sí, una vez que sé los Einstein, también tengo que tener en cuenta que no se absorbieron todos esos, sino que se absorbió un 80,1%. Entonces hago otra regla de tres simples. ¿Sí? ¿Cuántos Einstein realmente se absorbieron? Bueno, el 100% que emite la potencia es esta cantidad. El 80,1, ¿cuánto va a ser? Van a ser menos, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya utilicé el tiempo, la potencia, el porcentaje, tengo realmente cuántos Einstein están implicados o se absorbieron en esta solución y puedo entonces aplicar la fórmula del rendimiento cuántico, que va a ser los moles, ¿sí? Recordemos, expresados en moles, no en milimol,
dividido los Einstein que encontré recién. Y esto me da un valor de 15,3 de rendimiento cuántico. Si miran toda la diapositiva, fíjense que tenemos una fórmula, una multiplicación por el número de Avogadro. Esta fórmula es la fórmula de la fotoquímica. Y después son todas reglas de 3. Y por último, la formulita de rendimiento. Pero no hay nada más que esto. Así que, no sé, los quiero escuchar un poco a ustedes, si se entendió el proceso, si les queda algo en el tintero, si lo hubieran hecho de otra manera. Consulto, donde dice mol HI, ¿no es de bromo? Son los moles de... Ah, esto está mal, espera. Es otro compuesto, se ve que se pegó de otro problema. Son los moles de bromo, ¿no? En realidad. Ah, genial. Bien. ¿Alguna otra duda? El rendimiento no lo expresamos como porcentaje, ¿no? Porque no tenía unidades. Es una división, no es un porcentaje. ¿Vamos? Bueno, paso al siguiente. El siguiente que vamos a ver es el ejercicio 6. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio de fotoquímica con sus similaridades con el anterior, pero lo que nos pide es otra cosa, no el rendimiento cuántico. En estos ejercicios se nos pueden pedir cualquier cosa, ¿sí? Pueden pedirnos rendimiento, potencia, nos puede pedir la longitud de onda, pero se resuelven similarmente. Dice el ejercicio, la luciferasa responsable de la bioluminiscencia de ciertas especies de insectos, crustáceos, protozoarios, hongos, etcétera, cataliza la oxidación de la luciferina a dehidroluciferina, y esa es la reacción química. Esta reacción se utiliza para la determinación cuantitativa de ATP. Podemos usarla entonces para estimar la cantidad de ATP. Y es lo que nos va a pedir el problema. Estime qué concentración de ATP corresponde a 715.000 cuentas, considerando que la eficiencia del contador es de 0,25 cuentas por fotón y que la muestra es de 2 mililitros. No sé si hay algún comentario en el chat, Gaby, porque me parece que vi una lucecita. Bien, entonces, como datos que hay un comentario que dice demoníaca la luciferasa. Federico, ¿cómo? Si querés comentar lo que escribiste. Nada, un chiste por el nombre. Ok, bueno, sigamos. Entonces, vamos a extraer los datos del problema. Nos dice cuántas cuentas tenemos que considerar para estimar la concentración de ATP. Nos dice cuál es la eficiencia del contador de 0,25 cuentas por fotón y nos da el volumen de toda esa muestra. Entonces, lo que necesitamos saber es, primero que nada, cuántos fotones están emitiendo. Eso es muy fácil saberlo porque, bueno, yo tengo el contador que me dice cuántas cuentas por fotón se emiten y cuántas cuentas me dio. Entonces, hago una reglita de 3. Si 0,25 cuentas es un fotón, 715.000 cuentas, ¿cuántos fotones tengo implicados en esta reacción? Una vez que tengo los fotones, voy a calcular cuántos moles tengo, porque lo que necesito es la concentración, moles sobre litro. ¿Cuántos moles tengo en los 2 mililitros de solución? Si yo sé que 0,2 por 10 a la 23 moléculas es un mol, bueno, ahora, ¿qué se le ocurre que podrían aplicar acá? Para saber cuántas moléculas tengo. ¿Pueden saber cuántas moléculas hay?
Se los mostré en la primera diapositiva de todo cuando hicimos el repaso. Hay una ley que me permite deducir eso. En el chat dicen un fotón, una molécula. Exactamente, es la ley de Stark-Einstein que me dice que un fotón es una molécula. Entonces, si yo tengo toda esta cantidad de fotones, en realidad lo que estoy teniendo son moléculas que se irradian con esa cantidad de fotones. Bueno, ahí yo puedo sacar cuántos moles de ATP tengo. Pero esos moles de ATP los tengo en 2 mililitros. En 1 litro, para expresarlo en molaridad, ¿cuántos moles tengo? Y así llego fácilmente a calcular la molaridad. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, continuamos entonces con el otro problema, el 7 vamos a ver ahora. Este es un problema que tiene algunas cositas que nos tenemos que dar cuenta y plantear al inicio para después poder resolver. Dice, calcule la concentración de oxígeno singulete en estado estacionario en una monocapa de células MCF7, tumor de mama humano, cuyo volumen es 4,7 por 10 a la menos 2 centímetros cuadrados, que produce una emisión de 640 nanómetros de 80 cuentas por segundo y un rendimiento cuenta-fotón de 0,05. La emisión dimol del oxígeno singulete es la que tienen aquí expresada. Fíjense que en este caso es una reacción donde se emite luz de forma bimolecular. 2 moléculas de oxígeno singulete reaccionan y emiten luz. Esto lo vieron al final del video. Tiene la explicación de la reacción monomolecular y de la reacción bimolecular. Dependiendo si es mono o bi, emite a diferentes longitudes de onda, ¿sí? Una es en el infrarrojo y otra es en el rojo como esta. Bueno, esta reacción química tiene una velocidad de reacción que está dada por la concentración de oxígeno singulete en función del tiempo, que es igual a una constante que llamamos K0 por la concentración de oxígeno singulete al cuadrado. ¿Por qué estará este cuadrado acá? ¿Es porque es bimolecular la reacción? Claro, porque son dos, es como si tuviéramos A y A. Entonces A por A al cuadrado o oxígeno singulete al cuadrado. Bien. La constante me la dan como dato. Lo que me piden calcular es la concentración de oxígeno singulete, o sea, este valor. Tengo K como dato, pero esto no lo sé. Lo que sí me dice es que lo calcule en estado estacionario, o sea, que en el estado estacionario la velocidad de producción de oxígeno singulete, como estaría planteada aquí, es igual a la velocidad de consumo de oxígeno singulete. Entonces, vamos a plantear, como ustedes vieron en el seminario 8 y en el seminario 9, podemos plantear la velocidad de esta reacción química expresándola en función de todos sus componentes. Y esa velocidad de la reacción es la misma, no importa sobre quién la esté expresando. Pero para ello tengo que tener en cuenta la molecularidad también. Entonces, puedo iniciar pensando que la velocidad de desaparición en el tiempo de oxígeno singulete es la constante por la concentración de oxígeno singulete al cuadrado. Y acá me estaría faltando el 1/2, ¿no? Porque tengo 2 moléculas, no el 1/2, el 2. Multiplicar esto por 2. Bueno, tengan en cuenta que esta acá ya está incluida con el 2. O sea que este valor ya tiene incluido el 2 de las 2 moléculas, ¿sí? Después, también la puedo expresar en función del oxígeno y la puedo expresar en función de la energía. En función del oxígeno estaría como 1/2 de la concentración de oxígeno. Paula, me parece que te querían preguntar algo. Ok. No, preguntaba cómo nos damos cuenta que el 2 está incluido en la constante. Porque ya te están diciendo acá que es esta.
Que la Ok. expresión es esta, ¿no? Entonces ahí no hay forma de equivocarse. Vos pones eso que está ahí en el problema. En realidad debería aclararlo, pero no lo aclara y te dice que es esta, bueno, la usamos así, ¿sí? Genial. Después la expresamos en función del oxígeno y ahora para expresarla en función de la energía, lo usemos como si fuera una concentración. La velocidad de la luz, el diferencial de la luz que se genera en función del tiempo. Bueno, ¿para qué les puse todo esto? Primero para que nos acordemos un poco del seminario 8, del seminario 9 de mecanismo, cómo se puede expresar la velocidad en función de todos sus componentes, y además porque nos va a ser útil para calcular lo que necesitamos, que es la concentración de oxígeno. ¿Por qué? Lo primero que podemos usar es esta ecuación, porque ahí ya tenemos el dato de la K y tenemos la incógnita. Entonces, ahora hay otra de todas estas que nos va a servir, porque tenemos muchos datos para poder calcular. Y esa otra igualdad es la última, la de la luz, porque justamente hablamos de cuentas por segundo, de un rendimiento, tenemos, ¿sí? La posibilidad de estimar cuál es la energía en el tiempo de esta reacción. Tenemos el lambda, en fin. Entonces, si yo igualo estas dos ecuaciones, puedo despejar de ahí mi incógnita, que es la concentración de singulete, que va a ser igual a esta parte de la ecuación dividido la constante envuelta en la raíz, ¿sí? Porque este 2 pasa como raíz. Entonces, vamos a ver ahora cómo determinamos esto, ¿sí? La concentración en el tiempo, que es la velocidad. Para eso, primero nos vamos a plantear cuántos fotones se producen por segundo. Tenemos que se producen, según los datos, ¿no? 0,05 cuentas por fotón, pero que yo tengo 80 cuentas. Entonces, en realidad tengo 1600 fotones. Luego, ¿cuántas moléculas se consumen de oxígeno singulete? Si en un fotón yo tengo 2 moléculas, ¿sí? Porque es bimolecular, por cada fotón que se genera se van a consumir 2 moléculas de oxígeno singulete, y en realidad tengo 1600 fotones, ¿cuántas moléculas se están consumiendo? Se están consumiendo por segundo, porque estas son 80 cuentas por segundo, se consumen 3200 moléculas por segundo. Entonces, ¿cuántos moles representan esas moléculas? Por supuesto, hacemos la relación, tantas moléculas es un mol, 3200 moléculas, ¿cuántos moles son? Bien. Sabiendo estos moles, vamos ahora a relacionarlo con un volumen, porque yo necesito una concentración. El volumen de la solución me lo da el problema, pero lo necesito expresar por litro. Entonces, sé que un litro representan 1000 centímetros cúbicos, bueno, los centímetros cúbicos que me está dando el problema, ¿de cuántos litros estoy hablando? De 4,7 por 10 a la menos 5 litros. Entonces, todos estos moles los tengo en esta cantidad de volumen. Y vamos a ver entonces, en un litro, cuántos moles realmente tengo, y son esta cantidad de moles por segundo. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo la concentración en el tiempo y ya tenía la constante. Entonces puedo aplicar la fórmula para calcular la concentración del estado estacionario. Entonces pongo la concentración por segundo dividido la constante, y esta concentración me da un valor de 2,38 por 10 a la menos 13 molar. Y escucho preguntas. Profe, yo quería, si se podía volver a la diapositiva anterior, porque estaba notando como la igualdad que hacíamos entre los distintos mecanismos. Bien, ahora vuelvo. ¿Algo más de esta? Bueno.
Aquí está. Gracias. No. De esto se acuerdan, ¿no? Si no, por favor revisen esos 2 seminarios, porque los van a usar. Estas cosas se usan para mecanismos siempre. ¿Seguimos? Sí. Sí, sí. Bueno. Fíjense que son cosas que se van deduciendo, que no hay que, o sea, hay que pensar un poquito en qué nos ofrece el problema y después hacer las reglitas para ir llegando al valor. Bueno, ahora sí, entramos en otro ejercicio que es diferente, que aplica Stern-Bolmer. ¿Se acuerdan que en el video se les explicó Stern-Bolmer y la implicancia de los quenchers? Los quenchers son esas moléculas que atrapan la fluorescencia y la apagan. Entonces, cuando decae, ese quencher lo hace apagando la luz. Esos quenchers se utilizan muchas veces para hacer determinaciones químicas. Entonces, este problema nos dice, con el objetivo de optimizar la detección de oxígeno singulete en sistemas biológicos, se ensayaron análogos del compuesto luciferina. Esos análogos son estos que tenemos acá, con estas siglas, y son los 3 que vamos a ver graficados acá abajo. Como sistema generador de oxígeno singulete se utilizó la fotosensibilización con el colorante rosa de bengala con láser de algón a una longitud de onda tal y se detectó a 1200 nanómetros la intensidad de la emisión del oxígeno singulete en presencia de los diferentes compuestos. Con los resultados obtenidos y por el método de Stern-Bolmer se determinó la eficiencia del quenching de cada uno. Si recuerdan, Stern-Bolmer implicaba el gráfico de la intensidad inicial sobre la intensidad de un determinado tiempo en función de la concentración del quencher. Y siempre partíamos de 1 porque es el valor que tiene en ausencia de quencher. Si miramos, hay 2 rectas que son muy parecidas, con pendiente muy similar, y hay otra que tiene una pendiente mucho más pronunciada. De todas maneras, abajo se les da la ecuación de la recta y el R cuadrado para cada uno de estos compuestos. Entonces, lo primero que nos pide en la parte A es si a partir del gráfico podemos determinar la constante de Stern-Bolmer para cada compuesto y luego indicar cuál sería el mejor quencher o el mejor apagador de la señal de superóxido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan cuál es la constante de Stern-Bolmer? Pueden mirar sus apuntes, fijarse, a ver, en las diapositivas. ¿Es la constante de extinción? ¿Sería el K2? La constante de Stern-Bolmer no es solo K2. ¿Qué incluiría K1 y la concentración de quencher? No. Ah, no. Perdón, Paula, hay algo en el chat con Sí. signo de pregunta que dice, ¿es la pendiente de este gráfico? ¿Y qué sería la pendiente del gráfico? K2, otra K2 sobre persona K1. dice K2 sobre K1. Perfecto, la constante de Stern-Bolmer es justamente la pendiente de este gráfico e implica K2 sobre K1. K2 es la constante del quencher, y K1 la constante del reactivo. Entonces, es la relación entre la del quencher sobre la otra constante. Y justamente es la pendiente de cada una de estas rectas. Entonces, ¿podríamos determinar cuál es la constante de Stern-Bolmer en cada compuesto? Sí, a partir de las ecuaciones de la recta. ¿Cómo? Que sí, a partir de las ecuaciones de las rectas que tengo ahí abajo, Bien. con las pendientes.
son estos valores, ¿no? Que están al lado de la X. Esos son los valores de la pendiente. Entonces, esa en realidad es la constante de Stern-Bolmer para cada uno de estos compuestos. Ahora, ¿cuál para ustedes sería el mejor quencher? El MCLA, ¿Y por qué? porque tiene una constante más grande, lo que implica que con menores concentraciones de quencher se consigue el mismo efecto o un mayor efecto. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bien. Ahora nos da otra pregunta y nos mete otro compuesto, el luminol. El luminol es un compuesto que se utiliza para la detección de oxígeno singulete. La constante de quenching del luminol frente al singulete, o sea, su K2, es tanto. Y acá nos da el valor de la K2 para el luminol. Y ahora nos dice, si la constante de decaimiento del oxígeno singulete K1 tuviera este valor, evalúe si alguno de los compuestos en estudio, cualquiera de estos tres, podría reemplazar con igual o mayor eficiencia al luminol en la detección del superóxido. ¿Qué piensan que podrían hacer ahí para evaluar eso? Calcular la constante. ¿Cómo? ¿Podría calcular la constante con el luminol? ¿Con K2 sobre K1? ¿Podrías calcular K2 sobre K1? Sí. Y compararlo con las rectas que ya tengo. Podrías hacer eso, sí, ver cuál te da mayor pendiente. Claro. Bien, eso es una forma. También lo que se puede hacer es, como tengo la pendiente y tengo K1, puedo sacar la K2 de cada uno de estos compuestos y ver y comparar las constantes en vez de las pendientes. ¿Sí? Si pendiente es igual a K2 sobre K1, tengo la pendiente, tengo K1, despejo K2 y la comparo con esta K2. Cualquiera de las dos debería ser igual. Igual, perdón, la K1 va a ser igual para los 4 casos. Sí. Así Sí, que es la se me constante de cancelarían, digamos, el efecto. ¿Se te cancelaría qué cosa? Si pongo que K2 sobre K1 es igual a K2 sobre K1', que es igual a K2 sobre K1 y así, todos los Lo que denominadores son pasa es que iguales. vos no sabés cuál es la pendiente del luminol. Claro. ¿Sí? O Y sea, en realidad vos acá no tenés las K2, tenés solo la pendiente. por eso, o sea, es lo mismo hacer el pasaje de 1 a la pendiente que hacer el pasaje de 3 pendientes a 3K2. Sí. Si quieren pueden ir haciéndolo, así, así lo vemos, cómo les da. Ahora, tengan en cuenta una cosa, la K2 y la K1 en este caso está expresada en molar. Y fíjense que las pendientes vienen de un gráfico micromolar. Tienen que pasar eso. Les doy unos minutitos, así lo pueden hacer. Hay algo en el chat, Gaby. Lautaro dice,
5.833 me da. Sin unidades, sin saber a qué corresponde, es medio difícil. La pendiente me daría eso. K2 sobre K1 me da eso. Y unidades, no sé, ¿se cancela o no? Pensá lo que te dijo recién Paula en relación a las unidades que tenés en el gráfico y las unidades que tenés en los valores del enunciado como para poder comparar. No, no sé. Acá lo que hicimos fue pasar directamente la pendiente a molar. De las 3. Acuérdense que está por abajo porque es a la -1. X sobre Y. Y a vos ese valor de 5.833, ¿qué unidades te daba? Molarme a la -1. Perfecto. Bien, fíjate, 5.000, ¿cuánto me dijiste? 833. Sería al cuadrado, un 500, un 5, algo al cuadrado, como para compararlo con esto. O esta sería 11.700, 2.600, 2.400. Entonces, si lo comparas con estas, ¿a dónde estaría el luminol? Estaría entre el MCLA y el FCLA. Ok, está en el medio, sí, acá. Entonces, hay uno que es más eficiente que el luminol, que es justamente el MCLA. Y estos dos son, ya vimos, mucho menos eficientes, ¿sí? Entonces, bueno, esto básicamente dice lo mismo, nada más que acá lo que se hizo fue calcular la K2 para cada componente y se puede directamente comparar estas K2. Fíjate que la K2 que da, fíjense que la K2 que da para luminol era, esperen que me acuerdo el número, 1.4 a la 9. Y acá tenemos 2,8 a la 9 y 6 a la 8 y 5 a la 8. O sea que sigue estando en el medio, entre estas dos. O sea que cualquiera de las dos formas en que lo quieran mostrar está bien. Nos va a dar en el medio. Bueno, estudien Stern-Molmer, ¿sí? Profe, igual no me queda claro por qué no podríamos hacer al revés, de sacar la pendiente y compararlo con las pendientes, ya que teníamos la K1 y la K2, el valor del superóxido y el luminol. Tu compañero lo hizo con las pendientes, a él le dio 5.000 y algo, calculó la pendiente y bueno, lo comparó con estas, que es lo que hicimos primero, eso, ¿no? claro, porque a fines prácticos yo lo que voy a comparar lo mismo, digamos. Sí, se pueden comparar pendientes o se pueden comparar las K2. Es lo mismo. Disculpame, está bien el valor, ¿no? De 5.833, a mí me dio lo mismo. Sí, está bien. Son dos formas de decir lo mismo, ¿sí? Que en definitiva la pregunta era si había alguno de estos compuestos que eran más eficientes que el luminol o no, y bueno, ¿cómo lo sé? O lo puedo saber por su K2 o lo puedo saber por la pendiente. Bueno, vamos a ver el 4. El ejercicio 4 dice, durante el proceso de la fotosíntesis, la energía lumínica es utilizada para la síntesis de hidratos de carbono de acuerdo a la siguiente reacción general. 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 de agua en presencia de la luz generan glucosa y 6 moléculas de oxígeno.
con un delta G de tantos kilojoules por mol de glucosa. Considerando que por cada molécula de dióxido de carbono fijado se requieren 9 fotones, o sea, por un dióxido 9 fotones, y que la longitud de onda de la luz absorbida es 680 nanómetros, calcule el porcentaje de la energía total incidente que es utilizado para la síntesis de glucosa. Nos pide el porcentaje que se usa para la síntesis de glucosa. Entonces, veamos los datos, la longitud de onda, tenemos también una molécula 9 fotones, un mol de glucosa, consumen también, esto es algo que nos tenemos que dar cuenta, para generar un mol, una molécula, consumimos 6 moles o 6 moléculas de dióxido de carbono, la cantidad de energía por mol, todo eso son nuestros datos. Primero que nada, entonces puedo ver cuántos fotones realmente se requieren para generar una molécula de glucosa. Una molécula usa 9 fotones. En 6 moléculas que tengo aquí, ¿cuántos fotones están implicados? 54 fotones. Puedo también determinar la energía, porque una vez que yo sepa cuánto es la energía que tengo aquí, puedo saber realmente, en base a lo que se usa real, cuál es el porcentaje. Entonces, puedo aplicar con esos 54 fotones, estimar la energía que hay allí. Para eso necesito primero calcular la energía de un fotón. Usando la ecuación que usamos siempre, lo divido por los nanómetros y obtengo que un fotón tiene tanta energía, pero yo tengo 54 fotones. ¿Cuál es la energía total? Ahora, esa energía de un fotón la voy a pasar a los Einstein. ¿Cuántos Einstein? Porque es moléculas. Entonces, ¿cuánta energía tengo en un Einstein? Lo multiplico por el número de Avogadro y acá tengo la energía que tengo en todas esas moléculas. Pero en realidad el problema me dice que yo tengo para un mol de glucosa uso tanta energía, 2.802 kilojoules, no 9.511. Entonces, ¿cómo calculo un porcentaje? Bueno, 9.511 es el 100%. Ahora, los 2.802, ¿qué porcentaje real utilizo para generar un mol de glucosa? Y ese porcentaje es de un 29,5. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Preguntas? Bueno, pasemos al 5. Una reacción fotoquímica de importancia a nivel biológico es la producción de vitamina D, la cual evita el raquitismo. Una posibilidad de tratamiento experimental de esta enfermedad consiste en administrar ergosterol en la dieta y someter a los pacientes a radiación con luz UV de menos de 310 nanómetros. El ergosterol presente en los tejidos epidérmicos se convierte en vitamina D en presencia de luz UV. Hasta acá es como una explicación de lo que va a venir a ser el problema en sí mismo. Nos explica por qué usamos ergosterol, cómo se activa con la luz UV, etc. Y se genera la vitamina D. Entonces, el problema en sí mismo dice que se encontró que en ratas raquíticas alimentadas con dietas conteniendo ergosterol, la energía radiante absorbida necesaria para evitar el raquitismo era de 1,5 por 10 a la menos 4 joules por día. Entonces, esa energía es la que se necesita por día para que las ratas no sufran raquitismo. La luz empleada fue de 265 nanómetros. Si la vitamina D tiene un peso molecular similar al del ergosterol, y nos los da, ¿cuántos gramos de vitamina D por día son necesarios para prevenir el raquitismo en una rata? Suponga que el rendimiento cuántico de la reacción es de 0,5. Entonces, vamos a extraer del problema los datos, la energía necesaria, la longitud de onda, el peso molecular y el rendimiento cuántico. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Los fotones primero que requerimos por día. Sabemos que necesitamos sí o sí estos por día. Pero, ¿cuál es la energía que tiene
ese fotón. Entonces, cada fotón tiene una energía, que la calculo como, con la ecuación que siempre usamos, me da 7,5 por 10 a la menos 19 joules. Ahora, de esto, que yo sé que es la energía de un fotón, ¿cuál es la cantidad de fotones que yo tengo metidos en esta cantidad de joules? ¿Cuántos fotones realmente tengo? Porque lo que necesito es llegar a un valor de gramos. Entonces, acuérdense que siempre fotón es lo mismo que moléculas y a partir de ahí puedo llegar a una concentración o a un valor de cantidad de masa. Entonces, estoy teniendo 2 por 10 a la 14 fotones, pero el rendimiento cuántico lo tengo que tener en cuenta. No todos estos fotones son los que van a estar implicados. Entonces, utilizo como rendimiento cuántico algo que me sirva. Acá tengo fotones, tengo esta ecuación donde abajo tengo fotones, entonces puedo utilizarlo para despejar las moléculas realmente consumidas o formadas. En este caso van a ser formadas, ¿sí? De vitamina D. Entonces, las moléculas van a ser, acá pongo 0,5, acá abajo los fotones que calculé recién y despejo esta cantidad de moléculas. Y ahora utilizo para esto la regla que siempre usamos. Si tantas moléculas es un mol, bueno, estas moléculas que yo tengo, ¿cuántos moles son? Y con los moles puedo calcular, usando el peso molecular, el peso que tengo en esa cantidad de moles. Bien fácil. Si un mol es 382 gramos, estos moles que tengo, ¿cuántos gramos son? Va a estar dando un valor que es a la menos 8, eso puede quedar mejor expresado como 63,4 nanogramos de vitamina D. Fíjense que utilicé todos los datos del problema, el rendimiento cuántico, el peso molecular, cuántos joules por día se usaron, la longitud de onda, todo eso. Gaby, ¿te querés fijar si hay preguntas? No, Paula, no hay nada. Bueno, chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? No. Se entendió. Bueno, no voy muy rápido, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ahora se van simplificando. Si nos quedan 2 ejercicios, el 1 y Vas el 2. muy bien con el tiempo. Joya. Dice el ejercicio 1, un láser de rubí con una emisión de 347,2 nanómetros tiene una producción de 100 joules. Si toda la luz es absorbida por 100 mililitros de una solución 0,1 molar de perileno, ¿qué fracción de moléculas de perileno está activada? Bueno, primero tenemos que entender qué cosas tenemos como dato, la longitud de onda, la concentración, el volumen y la energía. ¿Y qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo una fracción de moléculas. ¿Qué va a ser esa fracción en base a la cantidad de moléculas activadas? Porque dice la fracción de las moléculas activadas. Quiere decir que de la totalidad de moléculas que yo tenga, va a haber una cantidad que se activen y otra cantidad de moléculas que no van a estar activadas. Lo que pregunta el problema es cuál es la fracción, o sea, la división de moléculas activadas en función de las moléculas totales que tengo. O sea, lo que me está pidiendo es esta relación, moléculas activadas sobre moléculas totales. Bueno, hay algo muy fácil que ustedes ya podrían calcular sin usar fotoquímica. ¿Qué puede ser de estas dos cosas? Las moléculas totales. Las moléculas totales, bueno, calcúlenlas, a ver cuántas moléculas totales tenemos. Empecemos por lo fácil.
¿Alguien llegó a algún valor? Gaby. No me podía desmutear, se me había trabado el mouse. Tenemos un par de respuestas en el chat. Dice 0,1 mol en 1000 mililitros por 10 mililitros por 6,02 por 10 a la 23 moléculas por moles, igual a 6,02 por 10 a la 20. O puse mal los dedos, esa es una No, acotación. pusiste bien los dedos, está bien, ¿sí? Y la otra respuesta es igual. Ok, moléculas totales, bueno, lo sacamos con la concentración y los mililitros. Entonces tenemos tantos moles, con el número de Avogadro se multiplica por el número de moléculas, ¿sí? Tenemos otro dato en el chat que es 0,29, si nos quieren decir qué es. 0,29 solito. Sí, por eso necesitaríamos una ayudita. Sí. Son los cuantos por molécula. Ah, bueno, ya se fueron a la otra parte, a las activadas. Es la fracción. Ah, ya sacaron todo. ¿Cuánto les dio? 0,29. Bien, creo que llegamos a eso. Vamos a ver entonces, para los que no llegaron a calcular los fotones que emite el láser y ver las activadas, ¿sí? ¿Hay algo más en el chat? No. Bueno, vamos a ver cuántos fotones emite. Sacamos la energía de un fotón con la longitud de onda. Sabemos que esa energía es de un fotón, pero nosotros tenemos 100 joules, así que ¿cuántos fotones serán esos 100 joules? Son tantos fotones. Y ahora usamos de nuevo la ley de Stark-Einstein, que dice que esos fotones son la cantidad de moléculas. Entonces, dividimos esos fotones o moléculas por las moléculas totales y obtenemos 0,29 de fracción. Sí, muy bien. No sé quién lo hizo, pero felicitado. Bueno, fíjense que no son complicados. Lo que sí tenemos que tener en claro, la pregunta, ¿dónde queremos llegar? Porque si ustedes solo se quedan con la palabra activada y calculan las moléculas activadas, está incompleto el problema, ¿sí? Porque el problema lo que pide es una fracción. Bueno, ¿qué les parece si hacen el 2? Vamos a leerlo. ¿Por qué se me va? Dice, en la descomposición fotoquímica del ioduro de hidrógeno para generar hidrógeno y yodo con luz de 253,7 nanómetros, la absorción de 3070 joules de energía descompone 1.3 por 10 a la menos 2 moles de ioduro de hidrógeno. Y pregunta, ¿cuál es el rendimiento cuántico? Así que no es para nada difícil, después de todo lo que vimos, va a salir, ¿sí? ¿Qué les parece si hacemos un trabajito grupal de 5 o 7 minutos? Así tenemos todos los problemas hechos, ¿sí? Trabajen un ratito y volvemos a la sección principal. Que estén subidas la guía para rendir la semana que viene. Yo vi un posteo en Instagram diciendo que ya estaban, pero no entré, la verdad. Ok, creo que vamos a modificar una cosita de eso, pero lo estamos pensando. Pero en líneas generales,